Una noche, hace algún tiempo, soñé que caminaba por un extraño sendero que ascendía poco a poco por una colina boscosa de árboles muy altos y frondosos. Al llegar a la cima, me encontré con una hermosa casita blanca de techos de madera, rodeada de un jardín repleto de flores multicolor. El lugar atraía, por lo que me acerqué a ella. Llamé a la puerta de la casa, la cual se abrió apenas unos instantes después, y me recibió un hombre muy pero muy anciano, con una larga barba blanca que le llegaba hasta la mitad del pecho. Justo en el momento en el que iba a empezar a hablarle, abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi habitación. Los detalles del sueño permanecieron grabados en mi memoria durante varios días, por lo que no pude pensar en otra cosa. Pasaron algunos otros días hasta que volví a tener el mismo sueño en 3 noches sucesivas, siempre con el mismo resultado. Despertaba en el instante en el que iba a empezar a conversar con el anciano. Pocas semanas después, recibí una invitación para asistir a una fiesta en un pueblo cercano. Le pedí a un amigo que me acompañara y juntos tomamos el automóvil para viajar al pueblo. Más o menos a la mitad del camino, una imagen atrapó mi atención. Le señalé el lugar a mi amigo y le pedí que detuviera el auto. Ahí, a la derecha del camino pavimentado, estaba el sendero de mi sueño. «Espera un momento», le dije. Bajé del auto y eché a andar por el sendero, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Me adentré en el área boscosa y el fuerte olor de los eucaliptos inundó mis pulmones. A medida que ascendía, estaba completamente seguro de lo que me iba a encontrar. Efectivamente, cuando el bosque comenzó a abrirse, me topé con aquella casita blanca de techos de madera. Las flores del jardín brillaban intensamente a consecuencia de los rayos del sol. Me acerqué despacio y toqué la puerta. El anciano de barba blanca respondió al llamado. Mi sueño siempre terminaba en ese instante, así que tardé un poco en poder articular palabra, y lo primero que me vino a la cabeza fue preguntarle: «Buen día, disculpe, ¿se vende esta casa?» «Sí», me respondió el viejo, «pero no le aconsejo que la compre. Esta casa, joven, está frecuentada por un fantasma». «¿Un fantasma?», dije mientras me echaba 2 pasos hacia atrás. «¿Y quién es?» El anciano dibujó una leve sonrisa en su rostro y dijo: «Es usted mi amigo», y cerró suavemente la puerta. La casa encantada, autor anónimo. Una historia es el relato de un acontecimiento o de una secuencia de eventos que pueden ser verdad o ficción. Para que una historia sea buena, debe contar con un elemento verdadero o por lo menos creíble. Nos atrapan porque un simple hecho con el paso del tiempo puede convertirse en un relato épico. Y creo que todos tenemos una historia que contar. Recuerdos vividos, historias de sobremesa, aquellos que son compartidos alrededor a una fogata o las que se nos quedan de libros y películas. Las llegamos a sentir como propias. Porque al final, ¿qué es la vida? Sino una colección interminable de historia. Todas estas viven a nuestro alrededor. Algunos son felices escuchándolas, pero hay algunos otros que además nos gusta contarlas y compartirlos con los demás. Es así como llegamos a este podcast de 2 amigos curiosos apasionados por las buenas historias. No nos importa su formato o su presentación, siempre y cuando sea una historia que valga la pena ser conocida y contada. Yo soy Pablo. Yo soy Miguel. Bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Antes de empezar, pues permítanos hacer una breve presentación para que nos conozcan un poquito más. Yo soy Miguel y descubrí las historias, según tengo memoria, desde muy pequeño, y fue gracias a mi abuelo materno. Creo que fue el principal culpable de esto, ya que era la persona que nos contaba esos cuentos tradicionales que todos conocemos, pero sobre todo que inventaba algunas historias que eran las que más interés nos despertaban. De ahí no tardé mucho en descubrir la literatura y pues afortunadamente en casa siempre tuvimos algo para leer, los libros no faltaban, y yo quedé completamente enamorado cuando leí por primera vez 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, ya que pues la forma de narrarla y la historia volaron completamente en mi cabeza. Desde ahí me he convertido en un lector regular, asiduo sobre todo, y nunca falta un libro en mi buró. Como consecuencia, obviamente creo que a partir de ahí empezó a interesarme el escribir y el contar mis propias historias, cosa que sigo haciendo, aunque no de una manera muy regular,
pero es algo que disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Con todos esos antecedentes es como llego a este podcast detrás de este micrófono. Y obviamente cuando Pablo me planteó la idea, no dudé ni un minuto en aceptarla. Y pues aquí estamos para continuar inmersos en este maravilloso mundo de la narración. Tú, Pablo, ¿cómo fue tu historia? Bueno, como bien lo mencionas, mi nombre es Pablo y mi primer acercamiento con las historias de niño fueron los cómics. Recuerdo mucho, por ejemplo, el Magicuento, por allá de los 80s, que era una especie de tríptico, un panfleto, donde por separado venía una planilla y tú la calcabas en el tríptico y así formabas tus historias, ¿no? Echando a volar la imaginación. Posteriormente, pues ya como adolescente, con el afán de sentirme más grande y dejar atrás mi niñez, los dejé a un lado y empecé a leer autores, ¿no? Como en tu caso, en mi casa siempre ha habido libros y pues era prácticamente lo que tenía a la mano, lo leía sin importar el género, ¿no? Y descubrí autores como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, eh, Isabel Allende, Milán Kundera, de los que recuerdo. Ya como adulto, me enfoqué más en la fantasía, en la ciencia ficción, en el terror, que son mis géneros favoritos hasta el día de hoy, los que más disfruto. Y volví a retomar mi gusto por los cómics. ¿Cómo llegamos o cómo llegué a la idea de este podcast? Creo que es un paso muy natural el pasar de un lector a tratar de narrar tus historias, ¿no? Como en tu caso. También escribo, pero a mí siempre me ha ganado la pena sí, el miedo, el temor de mostrar lo que escribo, porque al final de cuentas, aunque sea ficción, hay mucha de tu persona en ese escrito, ¿no? Tu corazón, tu alma, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es algo que plasmas de tu persona. Entonces creo que este podcast puede llegar a ser el punto intermedio entre mi gusto por escribir, por narrar, pero a la vez no ser yo el protagonista, sino al solamente un actor secundario, al narrar las historias, ¿no? Entonces, cuando me surgió la idea, pues no dudé en planteártela, porque al final de cuentas, tanto tú como yo, que tenemos muchos años de conocernos, sabemos que es algo que nos atrae, ¿no? Nos apasiona la narrativa, la historia en sí. Y pues sí, así es como llegamos a esa idea. Espero que sea de todos de su agrado y que juntos estemos capítulo a capítulo disfrutando las historias. Al final de cuentas, ellas son los protagonistas y nosotros seremos nada más unos actores secundarios y escuchas junto con ustedes. Como ya lo mencionamos, los actores principales de este podcast, el hilo conductor de este espacio, serán las historias. Algunas las hemos recopilado con el tiempo y otras nos gustaría recibirlas de su parte a través de nuestra cuenta de correo cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Durante cada episodio les contaremos un par de historias, las cuales podrán ser realidad o ficción. La intención es que cada uno de ustedes intente descubrir de qué tipo han sido e interactúen con nosotros mediante nuestras redes sociales, las cuales pueden encontrar en los comentarios de este y cada episodio. Sin más por el momento, nos despedimos deseando que nos escuchen en nuestro siguiente episodio, donde ya comenzaremos con el atractivo mundo de las historias. ¡Nos vemos! Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.